Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a seguir compartiendo acerca de la hermosa y maravillosa paternidad de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, pero antes vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu amor, tu gracia, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por hacernos participantes de esta salvación tan grande, Señor, que tú determinaste para cada uno de nosotros desde antes de la salvación del mundo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste, tú nos llamaste, tú nos justificaste y tú nos vas glorificando de día en día hasta el cumplimiento, Señor, de la esperanza que tenemos en ti, de una vida futura, una vida eterna en tu presencia, Señor. Una vida en la cual no habrán más lágrimas ni más dolor, Señor, sino que todo será perfecto como tú lo planeaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro protector, Señor, porque tú libras las batallas por cada uno de nosotros. Nos haces más que vencedores, destruyendo todas las obras de las tinieblas en contra nuestra, Señor. Tú eres nuestra roca firme en la cual tenemos plantados nuestros pies y no importará ninguna tormenta, ninguna inundación, ningún viento, Señor, porque estamos firmes en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro proveedor, Señor, nuestro santificador. Y te damos gracias por ello, Padre, y rendimos alabanza, honra y gloria a ti, porque solamente tú lo mereces. No hay Dios fuera de ti, Señor, y en ti no hay sombra ni mudanza de variación, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, todo razonamiento y argumento falso que pretende encadenarnos o atarnos para que no te conozcamos a ti, Señor, ni obedezcamos tu palabra y no vivamos en esa vida plena que tú pagaste en Cristo Jesús en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada, Señor, en una tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y bendición nuestra, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que si los hermanos habitamos juntos y en armonía, ahí enviarás bendición y vida eterna, Padre, y en esta noche clamamos, Señor, que tú envíes a cada uno de nosotros en nuestros corazones más de ti, más de esa vida maravillosa y gloriosa que tenemos en ti, Señor, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, por tu Espíritu Santo en esta noche a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche para continuar con nuestro tema acerca de la hermosa y maravillosa paternidad de Dios, que es tan necesaria para cada uno de nosotros conocerla, vivirla, experimentarla, estar a su cobijo, principalmente en estos tiempos que nos están tocando vivir. En los días anteriores hemos hablado acerca de la paternidad de Dios y hemos visto algunas cosas que son importantes, entre ellas que no es lo mismo decir que Dios es mi Padre que vivir como que Dios es mi Padre. Y no es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como verdaderamente un hijo de Dios, y eso lo vimos analizando lo que era la parábola del hijo pródigo, que trata de un padre que tiene dos hijos, pero ninguno de ellos vivía realmente como hijo, sino que vivían como jornaleros, empleados, asalariados, etcétera.
hasta que uno de los hijos, el hijo menor, el hijo pródigo, vuelve en sí y entra en la plenitud del disfrute de la paternidad del padre, y eso cambia y transforma totalmente su vida. También vimos que una de las tácticas del enemigo de nuestras almas es el distorsionar la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios el Padre, y no solo de Dios, sino también de Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero que la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo va rompiendo también todas esas mentiras, altiveces, argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento de Dios como nuestro Padre. Y también hemos visto algunos de los privilegios especiales y de lo que eso significa y de lo que esos privilegios significan para cada uno de nosotros cuando verdaderamente estamos comprendiendo la paternidad de Dios. Y principalmente vimos algo que es importante y necesario que lo entendamos para poder vivir en esa plenitud de la paternidad, y es que la paternidad de Dios es revelada a nuestros corazones de parte del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Y también en Corintios la palabra de Dios nos enseña que nadie conoce el corazón del hombre sino el hombre, e igualmente nadie conoce el corazón del Padre sino el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros y que Él lo revela a nosotros. Por ello es importante, perdón, la comunión con el Espíritu Santo y el estudio de la palabra, porque en Juan capítulo 17, versículo 3 nos enseña que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Juan 5:39 nos instruye de escudriñar, no solamente leer, sino escudriñar las Escrituras para que podamos descubrir detrás de lo que las Escrituras nos enseñan el corazón del Padre, que es el que envió la palabra a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Así que por eso la razón de ser de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes todas estas noches anteriores y que vamos a seguir compartiendo el día de hoy. Y una de las, hoy vamos a comenzar compartiendo acerca de lo que nos enseña Mateo en el capítulo número 10 y versículo número 29, para que podamos entender lo valiosos e importantes que somos cada uno de nosotros para el Padre. Dice la palabra: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? Lo que nos está diciendo en este pasaje es que el Señor tiene cuidado de toda su creación. Pero mucho más, si tiene cuidado de toda su creación, cuánto más no tendrá cuidado de cada uno de sus hijos, que somos mucho más valiosos sus hijos que todo el resto de la creación. Para Él somos tremendamente importantes, tan importantes que Él envió lo mejor del cielo por cada uno de nosotros, que de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, éramos lo peor del mundo. Así que eso nos da una idea de lo valioso que cada uno de nosotros somos para el Padre. Y le quiero compartir un testimonio de algo que me sucedió hace muchísimos años en mi relación con el Señor. Un día, en función de lo que dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que cada uno de nosotros creyéramos en Él y fuéramos salvos, yo le hice una pregunta al Señor.
Y le dije, y la pregunta que le hice fue, Señor, ¿por qué enviaste a tu hijo? ¿Por qué no viniste tú personalmente a morir por cada uno de nosotros, sino que enviaste a tu hijo? Y la respuesta que me dio el Señor fue lo siguiente: ¿qué sería para ti más doloroso, pero a la vez más valioso? ¿Entregar tu vida, tú, o entregar la vida de una de tus hijas por alguien más? Y obviamente en ese momento me cayó el 5. El mayor dolor que uno de padre puede experimentar no es la muerte de uno mismo, es la muerte de un hijo. No hay un dolor que sea comparable al dolor de la pérdida de un hijo. Y eso nos indica que lo valiosos que somos nosotros para Dios, que Él estuvo dispuesto a enviar a su hijo, a que su hijo se despojara de toda su gloria y se hiciera hombre, y no solo hombre, sino siervo, y que además de todo, ver a su hijo experimentando el dolor de todo lo que implicó la pasión, esa crucifixión, ese derramamiento de su sangre, ese vituperio, ironía, sarcasmo, etcétera, que tuvo que experimentar el Señor Jesucristo, y que todo lo vio el Padre, y que además de eso, encima de todo ese dolor, el pecado de todos nosotros fuera cargado sobre su hijo, y en ese momento el Padre tuviera que separarse de su hijo, porque el Padre no podía estar en la presencia del pecado, porque por su santidad. Y por eso el Señor Jesucristo exclama en la cruz del Calvario: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque ese fue un dar la espalda. Y eso tuvo que haber sido extremadamente doloroso para el Padre. Y por eso nos habla a nosotros de lo importante que somos para Dios, para el Padre, que estuvo dispuesto a dar a su hijo por cada uno de nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer en nuestro caso, cuando entendemos ese valor y ese costo que tuvo para el Padre el ver a su hijo crucificado, y todo el sufrimiento y esa separación que tuvo que experimentar del hijo, cuando cuando todo el pecado fue cargado sobre él, y el Señor descendió a las partes inferiores de la tierra antes de su resurrección. Eso tuvo que haber sido extremadamente doloroso para el Padre, y ese dolor cada uno de nosotros debería valorarlo en una entrega completa, total, sin límites a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Cualquier limitación que nosotros pongamos a esa entrega es un indicativo de que no valoramos plenamente el precio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que pagar para que usted y yo fuéramos salvos. La única respuesta posible para ese sacrificio del Padre por cada uno de nosotros solo puede ser ni siquiera compensado, pero solo puede tener una respuesta, y esa respuesta es el amor absoluto, total, completo, pleno, sin limitaciones hacia nuestro Padre, hacia el Señor Jesucristo y hacia el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Cualquier cosa menos que esa es una falta de valoración de lo que realmente costó nuestra salvación. Y una de las cuestiones que podemos observar el día de hoy en el cristianismo es que mucha gente acepta la salvación del Señor Jesucristo en sus vidas,
pero la respuesta a esa salvación no es una entrega completa, sino más bien una búsqueda de beneficios, pero no una búsqueda de obediencia, de una vida digna, de una vida agradable al Padre. Y todavía muchos de nosotros como creyentes tenemos un pie en la salvación en Cristo Jesús, pero también tenemos parte de nuestro corazón situado en el mundo y buscamos las cosas del mundo en lugar de buscar las cosas celestiales, las cosas del Padre, las cosas de Dios. Así que esto nos debería llamar a la reflexión para una entrega mucho más fuerte, mucho más comprensiva, mucho más decisiva en la vida hacia el Padre, en nuestra entrega al Señor. Y no estoy hablando solo de una entrega en el servicio a Dios, sino una entrega de nuestra vida completa, una negación del yo, una negación de la autogratificación, la autocomplacencia, la autovanagloria, para vivir una vida que glorifique al Padre aquí en la tierra y poder disfrutar de la mejor eternidad posible en el cielo. Somos valiosísimos para Él, y esto lo dice Mateo capítulo 10 versículos del 29 al 31. Y lo voy a repetir: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este pasaje podemos encontrar varias cosas que necesitamos que sean establecidas no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Lo primero es que nosotros, como hijos de Dios, somos lo más valioso para el Señor. Todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor permite, todas las circunstancias de nuestra vida reflejan ese valor inmenso que nosotros tenemos para con el Señor, que el Señor tiene para con nosotros, la valoración que Él nos da. Y notemos algo que dice acá. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren, qué importancia tiene nuestro pelo. ¿Qué importancia? Si tenemos uno más o tenemos uno menos, si nos falta o nos sobra, si nuestro pelo es colocho o liso, o si es rubio o negro, o de cualquier otra variación que pudiera tener nuestro cabello, realmente no tiene mayor importancia. Pero el hecho de que el Señor los tenga contados hasta el último de ellos significa que el Señor está pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida, desde el más insignificante hasta el más importante. El Padre está pendiente de nosotros y está trabajando en las circunstancias de nuestra vida para que todas esas cosas obren para nuestro bien, como dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículos del 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, todos aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Y esto nos debe enfocar en una línea en relación a nuestras vidas. La voluntad del Padre es que usted y yo reflejemos en nuestro diario vivir y de una manera progresiva la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si el Señor está al tanto
de cada detalle de nuestra vida para que se cumpla ese propósito, lo menos que nosotros debemos hacer para responder a ese cuidado es enfocarnos en que cada una de las circunstancias de nuestra vida, sean buenas, sean malas, porque dice todas las cosas, y todas las cosas significa las cosas que nos gustan, las que nos disgustan, las cosas que nos parecen buenas, las cosas que no nos parecen buenas, deberíamos estar enfocados en que aprovechar cada una de las circunstancias de nuestra vida para negar al yo que busca su autocomplacencia, su autogratificación y su autoexaltación para que glorifiquen a Dios, para que hagamos todas las cosas como para Dios. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 25, que no hagamos las cosas para obtener la aprobación de la gente, sino que hagamos las cosas como para Dios, para obtener su aprobación, porque de Dios viene nuestra recompensa, del Padre viene nuestra recompensa. Por lo tanto, ese cuidado de Dios, del Padre, para cada uno de los detalles de nuestra vida debería corresponderse a nuestro enfoque en que en todas las circunstancias de nuestra vida neguemos a ese yo que es nuestro mayor enemigo y el mayor enemigo de la vida que Cristo tiene, que Cristo compró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros y que es la voluntad de Dios, y que todas esas circunstancias sobren para esa muerte del ego, pero también para la gloria de Dios, para la manifestación del carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Y esa es la respuesta de amor que nosotros podemos o deberíamos darle al Señor en función de ese amor, de ese cuidado que Él tiene para con cada uno de nosotros. En el Señor nunca vamos a poder decir nosotros que Él nos abandonó o que Él nos dejó y que las circunstancias de la vida nos están atropellando porque el Señor quitó su protección o su cuidado de cada uno de nosotros. Es todo lo contrario. El Señor está permitiendo esas circunstancias porque Él está cuidando de nuestras vidas para que nosotros resolvamos situaciones de nuestro corazón que podrían crearnos dificultades en el futuro próximo. El Señor nos está preparando para ser vencedor. Hoy, en las circunstancias de nuestra vida, nos está preparando para ser más que vencedores en las cosas que podríamos enfrentar en el futuro si no resolvemos esas áreas de nuestra vida que necesitan ser resueltas. Usted y yo no tenemos ni idea de las cosas de las cuales el Señor nos ha librado a través de lo que ha hecho en nosotros por las pruebas, por los problemas, por las circunstancias difíciles que hemos tenido que enfrentar en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque el Señor, sabiendo lo que viene en nuestro futuro, transforma nuestro corazón a través de las circunstancias pasadas para evitar que vivamos esas circunstancias negativas en el futuro que podrían ser más devastadoras para nosotros. El Señor tiene cuidado anticipado de cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que podríamos enfrentar si no resolvemos esas situaciones de nuestra vida hoy, y entonces Él está trabajando hoy en nosotros para preservarnos de esas circunstancias negativas. Y hoy quiero compartir algo con ustedes que está en mi corazón y que las circunstancias que nos rodean nos están indicando si somos observadores. A partir del día de mañana, el día de mañana va a marcar un antes y un después en la vida o en la historia humana. Y esto tiene relación con lo que vaya a suceder en Estados Unidos el día de mañana. El día de mañana se supone que hay una transición del poder, y esa transición va a ser determinante en la historia humana. Y le voy a explicar por qué.
Estados Unidos, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, lo entendamos o no lo entendamos, es la potencia más poderosa del mundo el día de hoy. Y lo que sucede en Estados Unidos repercute en todo el mundo. El día de mañana pueden suceder muchas cosas todavía en el mismo Estados Unidos. Es incierto el panorama de lo que pueda suceder, pero lo que sí es indiscutible es que van a suceder cosas que van a marcar la historia de la humanidad en el futuro cercano. Y solo déjeme darle una muestra. Si tomara posesión el presidente supuestamente electo, que es el señor Biden, ya en su gabinete, que él ya publicó, en primer lugar, nombró como secretario de Transporte a un homosexual y como subsecretaria de Salud a una doctora transgénero, es decir, a una persona que de hombre se convirtió en mujer. Eso significa un apoyo decidido a la ideología de género, que en el fondo es una ideología destinada a destruir los fundamentos del cristianismo. O sea, si eso llega a suceder, podemos esperar que no solo en Estados Unidos, sino a nivel del mundo, por la influencia que Estados Unidos tiene en la política del mundo, la ideología de género sea lanzada a nivel mundial prácticamente como una condicionante para toda la ayuda exterior que pueda brindar no solo Estados Unidos, sino también las organizaciones de Naciones Unidas y toda la cooperación internacional que está relacionada con Estados Unidos. Y no solo la ideología de género, sino todo lo que viene detrás de eso, que es el proaborto, propedofilia, proeutanasia, que son un conjunto de políticas de Estado que serían impulsadas a través del gobierno que asumiría a nivel mundial. Por el otro lado, si eso no llegara a suceder y pasara alguna otra cosa, de todos modos eso va a desencadenar una serie de acontecimientos en la historia del mundo que pueden transformar la historia del mundo. De hecho, ya estamos viendo, quizá los medios de comunicación normales no lo informan, pero solo en estos 19 días que van del año 2021, 12 gobiernos de países europeos y de otras latitudes del mundo han caído o están enfrentando crisis al interno. Aparte de ello, vemos cuestiones como un terremoto en la Argentina y una segunda oleada o tercera oleada del COVID que a ciencia cierta no se puede comprobar, unas reacciones a las vacunas que son contrarias a lo que se esperaba. En fin, están sucediendo una serie de acontecimientos que están anunciando cambios profundos en el futuro de la humanidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Es fortalecernos en nuestra fe, fortalecernos en que el Señor es nuestro Padre y que Él va a cuidar de nosotros, aún si cuida en esos detalles pequeños, tal como nos lo dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, cuánto más no va a cuidar de nosotros en las circunstancias que nos puedan tocar vivir en el futuro cercano. Y esto es lo que también nos enseña la palabra del Señor, de fortalecernos, dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, que es la armadura de Dios, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos lo que dice la palabra de Dios también, que el diablo anda muy activo porque ya sabe que le queda poco tiempo. Y entonces él va a tratar de sacar todas las armas que tiene en contra de no solo del mundo, sino principalmente en contra de los hijos y de las hijas de Dios. Por ello necesitamos fortalecernos. Sobre el mundo en este momento está una gran nube gris. De hecho, viene sucediendo desde hace muchos años y se ha ido incrementando. El año pasado fue una muestra de ello, y lo que estamos viendo al principio de este año es una muestra también de un posible incremento de esa nube de tinieblas que está sobre el mundo. Pero usted y yo no estamos indefensos ante las cosas que puedan suceder en el futuro cercano. Estamos bajo la protección de Dios, del Padre, pero para ello necesitamos tener la convicción, la seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios, y vivir bajo esa cobertura, vivir bajo esa sombría, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Padre, el que verdaderamente vive como un hijo de Dios y conoce al Padre como un hijo de Dios, estará protegido de cualquier cosa que pueda suceder. Nuestra mirada, si bien debe estar en las circunstancias de las cosas terrenales para saber lo que necesitamos hacer, debe estar puesta mucho más allá en las cosas del Padre, en las cosas de Dios, para que nuestra fe sea afirmada, porque la palabra de Dios dice que las cosas que van a suceder en el mundo antes de su segunda venida harán que por la maldad imperante el amor de muchos se enfríe, se separen. Quien no esté bien entendido y bien agarrado de esa paternidad de Dios para con cada uno de nosotros, su fe va a ser tambaleante, su fe va a flaquear, su fe va a decaer, y esto va a traer como consecuencia miedo. Y el miedo y el temor van a traer como consecuencia que tengamos que vivir situaciones que van a ser mucho más difíciles de superar que si estuviéramos realmente armados de la paternidad del Señor, armados de la comunión con el Señor, del conocimiento de su palabra, y bajo la cobertura completa de la salvación del Señor, metidos totalmente en el Señor. Esa es nuestra única cobertura, meternos para los próximos tiempos, para lo que está por venir. Nuestra confianza plena debe estar en el Padre, no en las circunstancias, no en las situaciones que podamos enfrentar. Los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses pueden ser muy complicados en el mundo, pero si usted y yo estamos viviendo en el mundo, pero bajo la cobertura plena del Padre como hijos, vamos a tener protección de todas esas circunstancias, y nuestra fe no va a flaquear, porque lo dice el Padre. Y notemos bien importante lo que dice Mateo 10, 29 al 31, que lo vuelvo a repetir. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No dice sin Dios, dice sin vuestro Padre. Nos está haciendo énfasis en el Padre. Pues aún vuestros cabellos todos están contados. O sea, aún los detalles más insignificantes están bajo el cuidado de vuestro Padre. Así que no temáis. Así que no temáis.
Y esto me lleva a Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo número 18 dice lo siguiente, que es bien importante que lo entendamos. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Voy a repetir: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Notemos que hay dos palabras: amor y perfecto amor. No son lo mismo. Amor puede indicarnos el sentimiento o un conocimiento parcial del amor. Pero el perfecto amor es el amor perfecto del Padre. Ese perfecto amor del Padre es el que echa fuera el temor. Por lo tanto, usted y yo tenemos una necesidad imprescindible el día de hoy de conocer, entender y más allá de conocer y entender en nuestra mente, tenerlo en nuestro corazón firme, establecido y vivirlo, el perfecto amor del Padre, porque solo el perfecto amor del Padre va a echar fuera el temor, porque el temor trae castigo. Y quiero contarle algunos testimonios o compartirle acerca de algunos testimonios que he tenido de personas que tienen o que han tenido el COVID. Y muchas de ellas me han manifestado que mientras están padeciendo la enfermedad, viene hacia ellos sueños o pensamientos de muerte, de temor, bajo disfraces. Algunos han visto algún pariente que supuestamente viene a hablar con ellos en los sueños. Por supuesto, han visto algún pariente que viene a hablar con ellos y prácticamente atraerlos. Ese es un espíritu de muerte disfrazado de un pariente, y eso viene a atemorizarlos, y después del temor los síntomas se agudizan. Pero otras personas que han estado fuertes en el Señor y que conocen del amor del Padre, han reprendido todo ese temor, se han refugiado en el amor del Padre y los síntomas han cedido. Hay en el COVID yo veo dos componentes. Un componente que es la enfermedad en sí, que es existente, que tiene síntomas, que en algunos momentos o en algunas personas puede, como cualquier otra enfermedad, ser grave, o puede ser media, o puede ser leve. Pero veo otro componente que es el que ha sido manejado por el mundo desde hace prácticamente un año a través de las noticias, y es que es el temor de la enfermedad, el temor a contagiarse, el temor a los síntomas, el temor a la buena información acerca de cómo manejar lo de este COVID, y entonces se comienzan a funcionar las dos cosas. Por un lado la enfermedad y por el otro lado el temor, y ambas se suman para hacer mucho más grave la enfermedad. Y esto es exactamente lo que dice este pasaje. En el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, si nosotros le tememos a la enfermedad, tenemos que ser precavidos definitivamente, porque es una enfermedad que existe y que la pudiéramos contraer en algún momento, si llegan a darse las circunstancias. Pero una cosa es contraer la enfermedad y otra cosa es tener el temor de la enfermedad. De hecho, está demostrado científicamente que el temor hace bajar nuestras defensas.
Y si hace bajar nuestras defensas, cualquier enfermedad nos va a pegar mucho más duro. Por eso la palabra de Dios nos dice, y note que nos lo dice 2000 años antes, el perfecto amor echa fuera el temor. De tal manera que el que teme es que no ha sido perfeccionado en ese amor del Padre. Si usted y yo experimentamos temor, y no solo ante el COVID, sino ante cualquier otra cosa, y experimentamos temor, esto es un indicador de que no estamos refugiados en el perfecto amor de Dios, de que no estamos confiando en el perfecto amor del Padre, que tiene cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida, que tiene planes de bien y no de mal para cada uno, que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, y entonces comenzamos a vacilar entre la fe y la duda, y la palabra de Dios dice que no seamos personas de doble ánimo, porque el de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, lo que necesitamos es refugiarnos en ese verdadero, perfecto, increíble, incomprensible, infinito amor del Padre para con usted y conmigo. No es simplemente el amor de Dios, es el amor del Padre. El amor de Dios es para la creación, pero el amor del Padre es para usted y para yo, para mí, como hijos de Dios. Es un amor perfecto, es un amor que implica la misericordia, la gracia, el favor de Dios, mientras que el amor a la creación implica misericordia. Pero para con nosotros es misericordia, gracia y favor de Dios. Y todo el poder de Dios operando a favor de nosotros, porque es a los hijos de Dios a quienes Él nos hace más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Es a los hijos de Dios en los que opera el Padre viene a deshacer todas las obras del diablo en contra de nosotros, y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, pero eso es a los hijos de Dios. Entonces tenemos ese enorme, maravilloso, hermoso privilegio de vivir como hijos de Dios, no solo saber que somos hijos de Dios, porque a veces en nuestra mente juegan dos pensamientos. En nuestra mente va a jugar el pensamiento de la palabra de Dios y el pensamiento de la carne. Pero si lo tenemos en nuestro corazón como una revelación, ningún pensamiento de la carne va a poder vencer el pensamiento de que el estilo de vida, ese rema de nuestro corazón, de que somos hijos de Dios y de que el Padre tiene cuidado perfecto de nosotros independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Y le voy a dar un testimonio. El testimonio desde que comenzó esto del COVID, el pensamiento que vino a mi vida es: no va a sucederme nada, absolutamente nada, que no esté dentro de la voluntad y dentro del plan de Dios para mi vida. Yo he sido sano por las llagas de Cristo. Por lo tanto, el COVID a mí no me va a dar, no me va a pegar. Y si me diera y se diera el caso de que muriera, pues para mí la muerte es victoria. ¿Por qué? Porque dejo este mundo terrenal, me voy con Cristo, y estar con Cristo es muchísimo mejor, que es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, para mí el COVID nunca ha sido algo de lo cual yo tema. Y he estado en contacto con personas que han tenido COVID, y he estado en contacto cercano con ellos. Si me dio o no me dio, yo hasta este día no lo sé. En algún momento, más o menos 3 momentos diferentes de este año, experimenté algunos síntomas, pero simple y sencillamente yo creí que por las llagas de Cristo fui sano o soy sano. Tomé algunas medidas preventivas, algunas cosas de las que dicen de prevención, y
pues no me dio. Hasta el día de hoy yo lo pasé. Si me dio o no me dio, no lo sé, pero hasta el día de hoy he vivido sin temor al COVID, y por la gracia de Dios estoy bien. Y le invito a que, si usted es de las personas que tienen temor de eso, se refugie en ese pensamiento y lo haga vida en su vida. Nada va a pasar en su vida que no sea para bien. Por las llagas de Cristo fuimos sanados, y si es nuestro tiempo de irnos con el Señor, aún de un suspiro podemos morir e irnos a la presencia del Señor. Y su plan se cumplirá, ese perfecto plan, porque ir con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, me están haciendo una pregunta, si es casualidad que las nuevas disposiciones que están pensando para Guatemala sea el mismo día que va a ser la entrega de gobierno en Estados Unidos. Pues podría ser que no fuera una coincidencia, y podría ser que estén esperando qué situación se va a dar en Estados Unidos finalmente para decidir si se van a implementar esas medidas o no acá en Guatemala, porque también el gobierno que teóricamente debe asumir en Estados Unidos el día de mañana, lo que tiene planeado es un encierro en Estados Unidos de 100 días. Así que podría ser. No estoy totalmente seguro, que no sea una coincidencia. Habría que esperar a ver qué sucede a partir del día de mañana. Pero independientemente de qué sean las disposiciones que se puedan tomar los gobiernos, lo que debemos estar absoluta y completamente seguros es que si somos hijos de Dios y verdaderamente lo creemos en nuestro corazón, vamos a estar bien, vamos a estar protegidos, vamos a estar guardados. El Señor va a cuidar cada detalle de nuestras vidas y vamos a estar bien. Es más, si llegara a suceder que hay nuevas medidas y nos volvieran a encerrar, pues esta es una oportunidad, este encierro es una oportunidad. ¿Para qué? Es una oportunidad para tener más tiempo para meternos con el Señor en oración, en la búsqueda de su palabra, en la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y le quiero dar un testimonio, y ya lo he dado en algunas otras oportunidades, pero cuando el Señor, en marzo, creo que fue el 16 de marzo, en Guatemala decretaron las medidas de encierro para el país. En ese momento yo le pregunté al Señor, ¿y esto cómo va a funcionar para mí? Y el Señor me dijo, te voy a llevar al desierto para que te enamores más de mí. Y entonces entendí cuál era el propósito del Señor, y era meterme con el Señor. Y así lo hice. Tuve más tiempo para leer la palabra, para meditar en la palabra, tuve más tiempo para orarle al Señor, y en el proceso el Señor comenzó a mostrarme cosas de mi corazón que necesitaban ser sanadas, liberadas, restauradas, y le puedo dar testimonio de que verdaderamente salí de todo ese proceso del encierro muchísimo mejor de cómo había entrado. Fue un tiempo hermoso, maravilloso. De hecho, no es para vanagloriarme ni nada por el estilo, pero solo es un ejemplo de lo que usted podría hacer si llegara a suceder eso. Durante esos meses, lo que hice también fue que tenía una Biblia donde uno puede poner sus comentarios, y me dio tiempo para leer la Biblia entera y poner todos los comentarios acerca de lo que el Señor me mostraba en los pasajes de la palabra, y para mí fue una
tremenda bendición eso. Fue un tiempo que la verdad, si usted me pregunta, hasta lo sentí muy corto. Yo hubiera querido que fuera un mayor tiempo, porque estaba, aunque fue difícil por las cosas que Dios mostró de mi corazón y trató de mi corazón, y sanó de mi corazón, que fueron momentos difíciles, la verdad es que el resultado final fue glorioso. Y eso reafirmó algo que siempre he pensado en mi corazón. Los desiertos no son lugares de castigo, no son lugares de sufrimiento, sino son lugares de aprendizaje, lugares de preparación, lugares de bendición a los cuales el Señor permite que entremos, porque Él va a encontrarse con nosotros en ese lugar y va a derramar bendiciones sobreabundantes. Es un tiempo de retiro de las actividades que a veces nos absorben y nos quitan tiempo para con el Señor, pero para que estemos en su presencia, para que crezcamos en Él. Y de hecho le puedo afirmar sin ningún lugar a dudas que todas estas enseñanzas que hemos venido haciendo desde hace más de 6 o 7 meses, todas estas enseñanzas son el resultado de ese tiempo en el que estuve con el Señor y el Señor estuvo trabajando en mi vida. Y yo le doy gracias al Señor porque ya muchas de estas cosas ya las sabía, pero no las tenía plenamente reveladas en mi corazón, y a través de este proceso el Señor las estableció en mi corazón, y hoy puedo decirle que estoy sin lugar a dudas lo que pueda venir. Estoy plenamente confiado en el Señor de que Él cumplirá su buena, agradable y perfecta voluntad, no solo en mí, sino también en usted, y que los días que están por venir para nosotros serán gloriosos, no por lo que suceda en el exterior, sino por lo que el Padre va a hacer en nuestros corazones a través de todas esas circunstancias. La palabra de Dios dice muy claramente que antes de su venida Él va a hacer una separación entre los que le sirven y los que no le sirven. Y a aquellos que le sirven, el Señor va a trabajar con ellos para llevarlos a otro nivel de vida espiritual, a otro nivel de victoria, a otro nivel de revelación y de conocimiento de Él. Los que no le sirven, los que estén vacilantes en su fe, pues obviamente van a pasar por un tiempo de sufrimiento, van a pasar por un tiempo de prueba, van a pasar por un tiempo de temor, por no refugiarse en el perfecto amor del Padre. El perfecto amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted y yo, y lo vuelvo a repetir, si usted y yo tenemos temor de algo, ese es un indicador de que no estamos confiando plenamente en que el Padre tiene control absoluto de nuestras vidas, aún en los detalles más insignificantes, mucho más en los detalles importantes. Entonces, ese sería un indicador de la necesidad que usted y yo tenemos de buscar a través de la comunión con el Espíritu Santo y a través de la palabra esa fortaleza que nos lleve a refugiarnos en el perfecto amor del Padre, para usted y para mí. Y mire, y quiero compartirle algo así muy rápidamente, y con esto vamos a terminar lo del día, este estudio del día de hoy. Y es el Salmo 91. Este Salmo 91 dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Voy a hacer un paréntesis con esto. Este pasaje debemos entenderlo a la luz de lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Eso es salvación. Para ver el reino de Dios necesitamos ser salvos. Pero para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu, es decir, la palabra y el Espíritu. Y eso es lo mismo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ojo con esto. El que ve el reino de Dios no vive todavía bajo el reino de Dios, bajo la plenitud del reino. Solo aquel que entra en el reino de Dios va a vivir bajo la plenitud del reino. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busca el reino de Dios y su justicia y entonces todas las cosas te serán añadidas. Y en Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que el reino de los cielos solo los valientes, los esforzados lo arrebatan. Y ese esforzado significa nacer del agua y del Espíritu, buscar la palabra, buscar el Espíritu. Vemos cómo toda la palabra se va ensamblando una con la otra y se va completando el panorama. Entonces, una cosa es ser salvo, pero el ser salvo no significa que vamos a habitar al abrigo del Altísimo y vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo el reino. Necesitamos entrar al reino y entrar al reino significa la transformación de nuestra mente, de nuestras actitudes, de nuestro concepto de nosotros mismos, para vivir en esa plenitud, en esa protección. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, y eso es morir al yo. Aparte de ello, dice que renovemos nuestro pensamiento, que no pensemos como piensa el mundo. Y eso significa el ser discípulos del Señor, el nacer de la palabra y del Espíritu que revela la palabra en nosotros y la hace vida. Y en tercer lugar dice que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y eso significa, en cada uno de estos versículos significa el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es morir a la autocomplacencia. El renovar nuestra mente y no pensar como el mundo es morir a nuestra autogratificación, y no tener un concepto más alto que el que debemos tener es morir a la autovanagloria, a la autoexaltación. Y las tres cosas son los tres objetivos del yo, del ego. Así que solo muriendo una persona puede ser salva, pero no haber muerto al ego, sino que el ego siga operando, y eso la hace una persona de doble ánimo. Y por lo tanto no puede experimentar esa plenitud de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. El habitar y el morar significa permanecer. No es estar hoy sí, mañana no, en este momento sí, y salirme y interesarme por las cosas del mundo y después regresar a las cosas de Dios y estar en ese ir y venir. No, el morar y el habitar en el hebreo significa también permanecer, y es lo que dice también el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5. En realidad el versículo 1 al versículo 5 dice, así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no está pegado a la vid, si no está injertado en la vid, de la misma manera ustedes no pueden hacer absolutamente nada separados de mí. Entonces necesitamos permanecer. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, ese tendrá vida.
Y la palabra también nos enseña que para que el trigo produzca fruto es necesario que muera primero. Es decir, ese enterrar el yo, ese morir al yo. Entonces, mientras no muramos al yo, estamos en un vaivén entre el reino entre el reino y el mundo, y por lo tanto no estamos viviendo al abrigo del Altísimo ni morando bajo su sombra. Es permanecer en él. Nuestro enfoque, nuestra batalla diaria es a permanecer en él. Entonces, si habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, permanecemos prendidos en la vid que es Cristo, entonces vienen todas las promesas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y ese confiar es tener fe, y ese tener fe es obediencia, pero también es certeza y convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos. Y entonces también dice la palabra, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y este escudo y adarga tiene que ver con lo que dice también Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18 de la armadura de Dios. Dice que levantemos el escudo de la fe y que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra. El escudo, aquí nos está hablando del escudo, que es la fe, la confianza, la certeza en el Señor, y además la adarga, que es una especie de espada, que es su verdad, es la palabra. O sea, otra vez vemos cómo la palabra, aún estando una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, se complementan, se interpretan, se entienden. Entonces dice también, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y no te dice no temerás. ¿Por qué? Porque si habito al abrigo del Altísimo, si moro bajo la sombra del Omnipotente, si permanezco prendido a la vid, entonces no tendré temor, porque estaré bajo el perfecto amor del Dios que echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Pero además dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y esto tiene que ver con que el impío y que los planes de mal que el diablo a través del mundo de los impíos y todo está estableciendo, los veremos desmoronarse en relación con nosotros, pero sí van a afectar al mundo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Eso significa otra vez permanencia, vivir bajo el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, permanecer en él. Y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y para nosotros los hijos de Dios, no solo los ángeles cuidarán de nosotros, cuida el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. O sea, tendremos una protección total, absoluta, completa, de que no tendrá ningún agujero por el cual el diablo pueda mandar sus dardos a afectarnos. Pero otra vez vamos a que necesitamos permanecer, morar, habitar, entrar
en ese reino del Padre. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Eso quiere decir, venceremos toda obra de las tinieblas que quiera venir en contra de nosotros. Por cuanto, y notemos esto porque es importante, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea, va en relación a vivir bajo el amor del Padre, pero también vivir bajo el amor del Hijo hacia el Padre. El hijo pródigo que se separó del amor del Padre estuvo expuesto a todos los males del mundo, pero cuando regresó al Padre, a habitar con el Padre, mientras habitó fuera del Padre, él era hijo, pero se fue de la casa y habitó en el mundo fuera de la cobertura del Padre y le pasaron cualquier cantidad de cosas negativas, pero regresó a la cobertura del Padre, regresó a morar con el Padre y no solamente recibió bendiciones, sino que además recibió toda la protección, por cuanto puso su amor en el Padre lo libró. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y en algún estudio anterior hablamos de que conocer el nombre es conocer a la persona, a los atributos, las cualidades, conocer el carácter, conocer el corazón de la persona. Entonces, el que conoce el corazón del Padre va a ser puesto en alto por cuanto ha conocido su nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. El perfecto amor echa fuera el temor, por lo tanto nos librará de la angustia y nos glorificará, nos perfeccionará al carácter de Cristo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y salvación significa provisión, sanidad, restauración, liberación, transformación, protección, escudo, cuidado, seguridad, identidad, propósito, destino. Todas esas cosas están a nuestra disposición si moramos bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, permanecemos en Él y vivimos bajo el reino de Dios, bajo su palabra, bajo la obediencia a su palabra, aunque no sea perfecta. Pero si nuestro enfoque es ese, el Señor conoce nuestro corazón y el Señor va a cumplir esta promesa. Este salmo maravilloso, hermoso, precioso, pero que no es para todos, sino es para aquellos que viven bajo la cobertura completa del Padre, sabiendo que Él es Padre, viviéndolo como Padre y sabiendo que somos hijos y viviendo como hijos. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, de preparación también para lo que está por venir, lo que está por enfrentar el mundo, con la seguridad de que nuestro Padre nos guarda, nos protege, está con cada uno de nosotros y Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Le recuerdo, si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, que por favor la comparta en sus redes sociales con sus contactos. Aparte de ello, si usted necesita mucho más enseñanzas, fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza y además de la palabra y además del Espíritu Santo, necesita o es guiado a recibir alguna otra enseñanza que le fortalezca, le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar más de 200 enseñanzas que son para fortalecer nuestra fe y fortalecernos en el Señor y en su Espíritu, para que sean de bendición para usted. Son no tiene ningún costo acceder a estas enseñanzas y solo le agradeceríamos que se suscriba al canal, que tampoco tiene ningún costo. Por el otro lado, si usted va a salir de su casa, necesita salir de su casa, pues use las medidas de protección
precaución, que ya sabemos, mascarilla, lavarse las manos y guardar el distanciamiento social en la medida de lo que sea posible. Y le esperamos el día de mañana para otra enseñanza que edifique, fortalezca y perfeccione nuestras vidas. Vamos a terminar este tiempo con oración por usted y por todos los suyos, así como por mí y por los nuestros, así que le agradecería que me acompañe en esta oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por tu palabra bendita, Señor, que nos perfecciona, pero que también nos afirma, nos fortalece, nos edifica, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso y Padre nuestro, que esta palabra sea revelada en nuestros corazones para que podamos cada día, Señor, vivir como hijos tuyos, como verdaderos hijos tuyos, Señor, y que te experimentemos diariamente en nuestras vidas como nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros aún en los detalles más pequeños, Señor. Padre, en esta hora aprovechamos también el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, nuestro y de nuestra familia, Padre. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que todavía está preso de mentiras, de argumentos y de razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, te pedimos que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que está caído, fortalezcas al que está debilitado, extiendas tu manto de alegría sobre cada persona, Señor, que esté en angustia, ansiedad, temor, depresión, obsesión o cualquier otra emoción negativa, y que además, Señor, derrames tu óleo de gozo sobre su corazón, sanando, restaurando y libertando esas heridas que producen esas emociones negativas, Padre, de tal manera que sus lágrimas sean convertidas en risa, Señor, su tristeza en alegría, su duelo en fiesta, Señor. Y también te pedimos, Padre, por aquellos de los nuestros que se hayan separado de ti o que todavía no te conozcan, que tú los atraigas con lazos de amor, Señor, a esta protección, a esta morada maravillosa que es en ti, y que juntamente ellos con nosotros seamos arrebatados cuando suceda el arrebatamiento de tu iglesia, que está próximo, Señor. Padre, también te pedimos por cada ministro del Evangelio en Guatemala, Señor, y en cualquier parte del mundo. Padre, que tu Espíritu Santo nos enfoque, Señor, en la sana doctrina, que es la búsqueda de tu voluntad, que es nuestra santificación, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que muramos al yo, Señor, que es nuestro peor enemigo, Padre. Señor, enfócanos a cada uno, apártanos, Señor, de esas enseñanzas de error, de esas enseñanzas, Señor, que nos distorsionan la imagen tuya, Señor, y de cualquier enseñanza que haya sido originada en el infierno para apartarnos de ti, de la obediencia a ti, de la vida plena y abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Enfócanos en preparar a tu iglesia para que sea esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que tus ángeles y tu Espíritu Santo ministren, Señor, nuestro corazón, nuestro hombre interior, sembrando semillas de eternidad, que se conviertan, Señor, en una palabra rema, en un estilo de vida en nosotros, Padre. Y Señor, te pedimos que el día de mañana,
que es un día que tú hiciste para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Tu gozo, Señor, sea en nosotros, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que el día de mañana todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, que produzca fruto, Señor, para tu gloria y para bendición nuestra, que sea un día de cumplimientos, un día de victoria, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos, les mando un abrazo y primeramente Dios, si el Señor lo permite, mañana a las 8 de la noche tendremos otra transmisión para compartir de la palabra de Dios que edifique, fortalezca y exhorte nuestras vidas. Que tengan una linda noche y un lindo miércoles. Bendiciones.